Estaba acabando de leer el libro de Josué y en el último capítulo Josué hace una recapitulación a los israelitas de todo lo que ha pasado desde que ellos salen de Egipto. De cómo Dios los libró de Faraón, cómo abrió el mar, cómo les dio de comer en el desierto, cómo los libró de sus enemigos en el desierto y cómo les ha dado la tierra prometida porque ya están ahí y ya han conquistado muchos pueblos. Y Josué les dice que ellos elijan a quienes han de servir, si han de servir a Jehová, que les ha dado todo eso, o si han de servir a los falsos dioses de los amorreos que han sido prácticamente conquistados por Jehová. Y Josué dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y los demás dicen: nosotros también vamos a servir al Señor. Somos testigos hoy de que vamos a hacerlo también. Y la palabra de Dios dice que ellos se mantuvieron fieles en seguir al Señor después de la muerte de Josué y hasta la muerte de los ancianos que conocieron a Josué. Pero después de eso, en el libro de Jueces, en los primeros capítulos, nos damos cuenta que ellos comienzan a ser un poco negligentes e indulgentes con los pueblos a los que Dios les había mandado a conquistar. Y finalmente los acaban corrompiendo espiritualmente y ellos se acaban apartando del Señor. Y muchas maldiciones caen sobre ellos. Entonces, al ver esto en nuestra vida, me doy cuenta que los desiertos son necesarios. De hecho, si Dios te ama, te va a llevar al desierto y te va a enseñar a depender de él. Lo que pasó en el desierto fue que cuando Israel salió de Egipto, desobedeció por 40 días al Señor y se quejó contra él. Entonces Dios dijo: por 40 días se han quejado contra mí, entonces 40 años van a estar dando vueltas en el desierto. Ellos debían entrar a la tierra prometida antes, pero porque les faltaba fe, porque se quejaban, porque querían a cada rato volver a Egipto e independizarse de Dios, Dios hizo que se quedaran allí 40 años. Y fueron 40 años hasta que toda la generación perversa de 20 años para arriba que se quejó contra Dios murió. En todo ese tiempo algo increíble pasaba. Ellos, al estar en el desierto, no tenían un lugar donde plantar nada para poder comer o sustentarse, ni lugares para pastear su ganado, pero Dios les daba maná. Entonces, si un día Dios no les daba maná, eso nunca pasó. Si un día Dios no les daba maná, ellos iban a pasar hambre, pero Dios les dio todos los días maná. Y el día de reposo que no les daba, el día anterior les daba una doble porción para que quedara para el día de reposo. Dios les estaba enseñando a depender. En el desierto donde no había agua, Dios les dio de beber. En el desierto donde sus enemigos estaban y los amalecitas y los moabitas los querían destruir, Dios les dio la victoria. En el desierto donde Balaam fue llamado para maldecirlos, Dios hizo que los bendijeran. Entonces esta generación aprendió algo muy interesante: que Dios era su proveedor, que Dios era su protector, que Dios era su guardador, que Dios era la victoria y que todo dependía realmente de que la presencia de Dios esté con ellos. Entonces, cuando esta generación entra a la tierra prometida, ya tenían eso en su mente y en su corazón. Y si se dan cuenta, es un proceso muy parecido al que Dios hace con nosotros, sus hijos. Nos lleva al desierto y nos enseña que solamente podemos depender de Él, que nuestra alegría depende de Él, que nuestro gozo depende de Él, que las bendiciones dependen de Él, que la provisión depende de Él, que nuestra economía depende de Él, y nuestro corazón y nuestra mente aprenden realmente que todo depende de Dios. Ahora, esta nueva generación entró a la tierra prometida, pero al entrar realmente no olvidaron quién era Dios, porque ya lo habían aprendido en su alma, muy dentro de ellos. Dios los afligió para a la postre hacerles bien. Y la otra generación se apartó de Dios porque, primero nosotros como personas tenemos un deseo natural de querer apartarnos de Dios, de ser independientes de Él debido a la caída. Y podemos gozarnos en Dios y aferrarnos a Él aún en las situaciones buenas, pero necesitamos aprenderlo. Y por lo general, el único lugar donde aprendemos eso y el lugar que Dios usa para enseñarnos eso es en nuestros desiertos, cuando nos falta todo y cuando solamente la intervención de Dios y su presencia pueden salvarnos. El hecho de que Dios pueda llevarnos a sufrir tanto es bueno para nuestra alma, para que nosotros aprendamos a confiar en Dios y para que cuando Dios nos bendiga y nos haga el bien, nuestro corazón no se vaya tras las cosas que Dios nos ha dado, como se fue el corazón de los israelitas que no conocían lo que Dios hizo en el desierto. Lo habían escuchado, pero no lo habían vivido. Esa gente de alguna manera tenía algo de ingratitud en su corazón hacia Dios porque no conocían todo lo que Él había hecho. Entonces, en ese sentido, el desierto es una bendición porque nos acerca a Dios y nos hace depender de Él. Y aunque no lo podamos ver como una bendición en el momento, porque cuando lo estamos atravesando tal vez no es tan bonito. Yo me imagino que también Israel en los 40 años que estuvo en el desierto, sabemos por las escrituras que no siempre fue bueno para ellos, al menos en la manera en la que ellos lo veían.
Sin embargo, en cada momento Dios los estaba transformando en su pueblo, les estaba dando un corazón conforme al de Él y que le temiera. Cuando leemos, por ejemplo, los primeros capítulos de Deuteronomio, nos damos cuenta de que eso es así, de que al final el pueblo era un pueblo como el que Dios deseaba. Y puede surgir una pregunta en nuestra cabeza como, está bien, estoy en el desierto, Dios me está transformando, pero ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta qué punto debe ser transformado mientras atravieso esta parte? Y la respuesta es, hasta que todo lo que está en ti que le desagrada a Dios muera. Cuando Dios condena a Israel a quedarse 40 años en el desierto, les pone una condición y les dice que ellos iban a quedar 40 años porque en esos 40 años todas las personas que prevaricaron contra Dios, que tentaron a Dios, a las que les faltó fe, tenían que morir y solamente iban a entrar las que eran menores de 20 años y los que creyeron, como Josué, como Caleb y como Moisés. Moisés después peca y lo arruina todo, pero Caleb y Josué sí entran. Entonces Dios te va a llevar por ese desierto hasta que todo lo que está en ti, que le desagrada a Él, muera y salga de ti y no seas tú, sino que sea Cristo en ti. Y que el versículo que Pablo dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, sea realidad en tu vida, sea una realidad para ti. Tienes que examinarte bien, tal vez aún falta moldear tu carácter, tal vez aún falta moldear tu paciencia, porque si tu paciencia estuviera moldeada no te preguntarías hasta cuándo voy a estar aquí. Y tal vez el día que te dejes de preguntar hasta cuándo voy a estar aquí y disfrutes de que estás en el desierto, porque estás en la presencia de Dios y tu gozo no depende de dónde estás ni del contexto, sino del Dios que está contigo. Tal vez ese día Dios te concede entrar a la tierra prometida y que tu desierto acabe. La palabra de Dios dice, plenitud de gozo hay en tu presencia y delicias a tu diestra. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, con comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas y de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Amén. Todo lo que he dicho tal vez se puede resumir en una frase que leí en un libro de Miguel Núñez que se llama Siervos para su gloria. Es dudoso que Dios pueda bendecir a un hombre de gran manera si antes no lo ha herido profundamente.